clase semanal de introducción al Midrash con el Mahamar al Divrei Hazal de Abraham ben Rambam, un texto muy importante en el que el hijo del Rambam nos explica la tradición clásica, talmúdica, verdadera de cómo debemos aproximarnos a estos Midrashim, a las narraciones, a las leyendas, a las interpretaciones de los versos bíblicos que no tienen que ver con la interpretación halágica, pero que no obstante se encuentran en la literatura rabínica, dado que pues hoy desafortunadamente hay un extremismo en estos midrashim y pues esto no concuerda con tradiciones ya muy antiguas de interpretación. ¿Ok? La clase anterior habíamos comentado lo siguiente, y es que para Abraham ben Rambam, la mayoría de los midrashim son interpretaciones personales de cada rabino, ¿cierto? Esto es lo que enfatizamos la vez pasada, de acuerdo a su exposición. Estas son interpretaciones personales de cada uno de los rabinos y no como ya se había dicho, que todas venían, ¿cierto?, desde Moshe, ¿cierto? Que cualquier cosa que aparezca en el Talmud, todo es Misinai. Esa es una teoría bastante popular hoy, pero Abraham ben Rambam lo que nos está diciendo es que la mayoría de las interpretaciones no halágicas, de nuevo, acá solamente estamos hablando de Midrashim, de Agadot, a los Javerim que se conectan hoy por primera vez. Yo sé que he sido remiso en poner las copias de las clases anteriores, pero por favor, esto trataré de hacerlo esta noche. Pónganse al día con estas introducciones, porque si no, yo creo que esto les va a hacer más daño que bien. Si no tienen todo el contexto, yo creo que van a entender muy mal estas cosas. ¿Ok? Y por último, habíamos comenzado la quinta categoría, que es la siguiente, ¿ok? La quinta categoría de derashot, es decir, interpretaciones, son aquellas expresiones de los sabios que denotan un lenguaje de exageración o imaginario. O sea, aquí Abraham ben Rambam no tiene pelos en la nuca diciendo, algunos midrashim son simples exageraciones. Como por ejemplo, lo dicho en el Tratado Pesajim, página 62b, dijo Mar Zutra, entre primer Azel y el otro Azel, se podría cargar 400 camellos con explicaciones que se han escrito sobre ellos. El primero de ellos es el comienzo del verso y el último es el final del verso. Y Azel tuvo 6 hijos y estos son sus nombres: Azikram, su primogénito Ismael, Shearia, Obadiah y Hanán. Estos son los hijos de Azal. ¿Cierto? Porque se le cambia el nombre. Entonces Mar Zutra dijo que se podrían cargar 400 camellos con todas las interpretaciones que se pueden hacer sobre este verso. Y aquí lo que el hijo del Rambam nos está diciendo es, esto es ciertamente una exageración. Afirmaron algunos de los exégetas que el primer Azel hace referencia a la palabra que figura en un versículo determinado. Y el último Azel se refiere al versículo siguiente. Es decir, que este versículo ha sido subdividido de manera equivocada. Y la interpretación es sobre estos versículos. Sea cual fuera la explicación que le quisiéramos dar a esta expresión, no escaparía del rango de la exageración, pues me parecería inconcebible que se pueda completar la carga de 400 camellos, aún con los comentarios escritos sobre la totalidad de la Biblia. Con mayor razón, al tratarse solo 2 versículos, por lo tanto se hace obvio que se trata de un lenguaje exagerado. Ok, entonces Abraham ben Rambam divide las derashot en 5 categorías.
Primera categoría son cosas que tienen una interpretación simple. 2 son cosas que tienen una interpretación secreta, ¿cierto? Que tienen una interpretación obvia y una interpretación secreta. La tercera son cosas que tienen una interpretación difícil de entender. La cuarta son licencias poéticas o interpretaciones personales de los diferentes jajamim. Y por último, la quinta categoría son exageraciones. Los rabinos del Talmud también exageraban. ¿Ok? Y de nuevo, esto no es un tratado, pues, de herejía. Esto no es el reformismo que tanto miedo le tienen por ahí en el Facebook y en el Internet. Esto es el hijo del Rambam. Diciendo, es un problema que la gente no entiende los midrashim, que la gente cree que todos los midrashim son absolutamente verdad literal, y esto lleva a la gente, por un lado, a creer cosas que no son, cosas equivocadas, y lleva a la gente que es un poco más educada, más avanzada, a decir, o sea, también se interpretan estos midrashim de forma literal, de que la literatura rabínica está llena de fantasías que no tienen fundamento. O sea, esto puede sonar tremendamente herético, decir, pero ¿cómo puede decir el hijo del Rambam que los rabinos, nuestros sagrados rabinos de bendita memoria, ¿cierto?, exageraban, herejía? Preferible decir que los rabinos exageren a decir que los rabinos mienten. Muy distinto. Preferible decir, hay ciertas porciones de los midrashim donde ciertamente pues, los rabinos están utilizando licencia poética, a decir que todo esto es un invento o que estas son cosas falsas. Porque lo segundo hace completamente irrelevante la Torah Shebe'al Peh. Y si la Torah Shebe'al Peh se hace irrelevante, la Torah se hace irrelevante, al menos desde una perspectiva judía. Lo que el hijo del Rambam está haciendo aquí, lo que el Rambam trató de hacer y lo que de cierto modo estamos tratando de hacer es salvar al judaísmo de los buenos deseos de gente que cree que protegiendo pues la literalidad de cada verso le están haciendo un favor al judaísmo. Lo que le están haciendo es un gran mal al judaísmo. Preguntas. Mientras quieren las preguntas, ya me han antecedido otros que sostenían de esta manera, o sea, esto no se lo están inventando él. Esta categoría es ínfima en comparación con los anteriores, por ser que la mayor parte de sus dichos expresados en forma exagerada se tratan de historias y relatos, es decir, bemaasiot, son anécdotas, kasher omar, como diremos a continuación. ¿De dónde sacas eso, Meli? No, los midrashim son parte importante son parte importante son parte importante de la tradición, son formas en que los rabinos han generado formas creativas de leer la Torá, es una forma en que la Torá se renueva. Lo que hay que tener es tener criterio. Lo que hay que tener es criterio. El problema es que muy poca gente, especialmente en este mundo de las quejilot emergentes, han tenido suficiente educación a veces para desarrollar este criterio. Mucha gente dice, porque está escrito en el Midrash lo dice, o porque está escrito en Rashi, que esto tiene que ser historia, ¿cierto? Esto tiene que ser historia. Entonces, el Midrash dice que Noé no durmió todo el año. O sea, eso es físicamente imposible. Es físicamente imposible. Ahora, de que nosotros podemos deducir lecciones morales o lecciones éticas o lecciones teológicas de los Midrashim, pero ninguno de ellos tiene autoridad suprema, como nos dice Abraham ben Rambam.
muy pocos midrashim tienen la autoridad de algo dado en el Sinaí. ¿Ok? Todo es Torah, todo es Torah. O sea, cuando nosotros leemos midrashim, ¿qué es lo que estamos estudiando? Estamos estudiando la interpretación de la Torah de los rabinos. Esto tiene mucho valor. Pero los midrashim no reemplazan la Torah y los midrashim no son la historia secreta de la Torah. No es el detrás de bambalinas, como mucha gente, el sod de la Torah, eso es lo que verdaderamente estaba pasando. No, son formas en que los diversos rabinos a través de la historia han explicado dificultades en el texto o han comunicado mensajes morales a través del texto. Los midrashim son muy importantes. ¿Ok? Ahora, mientras la gente no se lo tome totalmente literal, está bien. O sea, facilitan la comprensión o facilitan la imaginación. O sea, lo que nos está diciendo el Ramam es que estas son soluciones imaginativas que rabinos en el pasado han dado a problemas textuales en el texto. Eso es muy importante. O sea, nosotros construimos nuestras interpretaciones con base en las interpretaciones de ellos. Eso no significa que nuestra interpretación sea el sod, o sea, la cosa total, absoluta, pues el secreto de la Torah. No, nuestra interpretación es nuestra interpretación, y la interpretación de ellos es la interpretación de ellos. Y Meli, Pirkei Avot dice muchas cosas. Pirkei Avot no es halajá. Ojo, el Pirkei Avot son sentencias morales, son recomendaciones. Pero, o sea, el Pirkei Avot no contiene halajot. Exacto, son filosofía, ética, y algunos rabinos dicen esto es lo más importante, y otros rabinos decían esto es lo más importante. Esto decía Antígono y Sojo, y Gilel decía todo lo contrario. ¿A quién le hago caso? ¿A quién le hago caso? Le hago caso o sea, la tradición no tiene por qué ser, o sea, la gente piensa que toda tradición tiene que ser absolutamente consistente, consecuente. Esto no es un tratado de matemáticas. Esto es una sabiduría hecha por un colectivo de personas que tenían diferentes opiniones y diferentes perspectivas. Eso es lo que lo hace tan rico y tan sabroso y tan diverso. No son midrashim, son sentencias morales, Marco. Recomendaciones, proverbios. ¿O es que acaso todos aquí seguimos proverbios, el libro de los proverbios al pie de la letra? ¿Cierto? Eso, es que yo sigo los salmos, ¿no? O sea, no estudia los salmos, uno encuentra inspiración en los salmos. César, yo no creo en la herejía. La herejía es un concepto cristiano. El judaísmo no tiene herejía. En mi opinión. Es un judaísmo que limite la capacidad de cuestionar y de preguntar y de elegir, no es un judaísmo legítimo. Es más, César, yo creo que verdaderamente lo que le preocupaba, lo que le preocupaba a Abraham en el Rambam, es que la gente, al tomarse estos midrashim de manera literal, estaban de cierto modo acercándose a ideas equivocadas de Dios, que para dentro del contexto del judaísmo es tal vez el concepto más cercano a la herejía. ¿Cierto? Hay un montón de midrashim, y no solo midrashim, de textos explícitos de la Torá, que hablan de la mano de Dios, del pelo de Dios, de la cara de Dios, de los pies de Dios. Y había mucha gente que se tomaba esto de manera literal y decía, Dios tiene cuerpo.
Dios es un gigante cósmico que tiene pies y hay un libro cabalista que se llama Shibur Koma, que mide, ¿cierto? Cuánto mide la barba de Dios, cuánto mide el pie de Dios, cuánto mide la mano de Dios, cuánto mide el Brit Milá de Dios, porque por supuesto Dios es hombre y tiene pues los aparatos necesarios para... Y el Rambam y su hijo lo que están diciendo es, si los Midrashim están llevando a eso, eso ciertamente es equivocado, pero no es culpa de los Midrashim, es culpa mía que no estoy leyendo los Midrashim bien. Exacto, este es el Midrashim bellísimo de Masejet Berajot, de que está escrito en los tefilín de Dios. ¿Dios usa tefilín? No. Pero, ¿qué mensaje moral nos está transmitiendo ese Midrash? Que Dios, de cierto modo, no comanda algo que esté por encima de él cumplir. ¿Cierto? Que Dios, de cierto modo, también está sujeto al pacto. Dios no tiene cuerpo. Pero pues ponerse a explicar eso de manera filosófica, pues es muy complicado, especialmente porque los rabinos del Talmud no hablaban ese vocabulario. Ellos lo hablaban en el vocabulario del Midrash. Así era que ellos expresaban complejos conceptos de teología, de ética y de moral, a través de historias, parábolas. ¿Les suena parecido? Esto no era solo un fenómeno de los rabinos, esto era un fenómeno del judaísmo del Segundo Templo. Expresarse en parábolas, expresarse en metáforas, expresarse en lenguaje poético. ¿Sí? Esta no es o sea, Jesús no se inventó absolutamente nada hablando en parábolas. La parábola era un género rabínico y es más, las parábolas de Jesús son más bien simplonas. Comparadas con otros, con por ejemplo los Maasim de Rabí, de varios de los rabinos de Eretz Israel. Preguntas. Yo personalmente no creo que existió, pero pues lo que los libros dicen lo que los libros expresan como sus palabras, o sea, es un fenómeno que tiene precedente en la época del Segundo Templo. Para mí la pregunta es irrelevante. ¿Ok? Totalmente, totalmente. Si no son figurativas, entonces ¿qué son? Lo que hay que entender, Marta, para cuando uno lee Midrash, es que ningún Midrash agádico, ningún Midrash es absolutamente autoritario. Ningún Midrash es la última palabra y ningún Midrash es factual. Es decir, cuando yo leo Midrashim sobre Adán y Eva, esto no me está contando qué fue lo que verdaderamente pasó en el paraíso. Esta es la opinión de un rabino. Esto es como oír los sermones de su rabino en la sinagoga en Shabbat. ¿Cierto? Que este año le parece muy chévere, le encuentra un mensaje a Tazria Metzora y el próximo año le encuentra un mensaje distinto. ¿Cierto? Es utilizar estos textos para comunicar mensajes morales o para resolver, como ya dije en la clase anterior, muchos de estos midrashim, en mi opinión, tenían un propósito estético. El texto de la Torah está lleno de huecos, está lleno de problemas, está lleno de interrogantes. Entonces yo como ser humano, ¿cuál es mi inclinación? Llenar esos huecos.
salvar esos abismos, conectar cosas que no parecen tener conexión, y esto tenía cierto nivel de virtuosismo. O sea, ya se acuerdan hace 2 clases que les mencioné el famoso Midrash de Rabbi Akiva sobre las ranas, sobre la plaga de las ranas. Esto aparece en Masejet Pesajim, si mal no estoy, que están hablando varios rabinos sobre la plaga de las ranas. Y en la Torah, esta plaga es mencionada en singular. Un segundito. Sí. There's no more protein bars, sweetie. I ate it, sweetie. I ate it. Gracias, me la comí. No hay más. Ve, mira televisión, ve. Si quieres, ahorita vamos y compramos más, ¿ok? When I'm done, we can go buy some more, ¿ok? Que están los rabinos discutiendo sobre el verso Batal Hatzfardea, y subió la rana del Nilo. Entonces, explica, ¿cómo puede ser una sola rana una plaga de ranas? Entonces un rabino dice, salió una rana y se comenzó a multiplicar. Y otro rabino dice, salió una rana y silbó y llamó a todas las otras ranas. Y llega Rabbi Akiva y dice, era una rana gigante. Era una rana como Godzilla o Frogzilla. Y los otros rabinos se voltean y le dicen, Akiva, no, por favor. Vaya, haga alajá. Usted sirve para eso. Vaya, denos leyes, estudie las leyes de pureza e impureza, pero usted, papito, no sirve para el Midrash. Para esto se necesita fineza, se necesita cierta capacidad creativa, estética. O sea, no toda persona es García Márquez. No, justamente Akiva tiene una imaginación bien Spielbergiana, así un monstruo bien grande, hecho como tiburón. Pero al parecer esa no era el gusto estético que se tenía sobre los Midrashim. Entonces, mientras nosotros veamos estos Midrashim como interpretaciones, ¿cierto? Que no son la última palabra en el texto, sino plataformas para ayudarnos a crear nuevas interpretaciones o para entender el texto de maneras distintas, entonces los Midrashim no tienen ningún problema. El problema de los Midrashim es cuando la gente se los toma absolutamente en serio y entonces luego se meten en un berenjenal, porque entonces ¿cómo puede ser una sola rana que silba o una sola rana que se reproduce o la rana gigante de Rabbi Akiva? Y pues si encima de eso ustedes le meten todas las cosas del Zohar, ¿cierto? Que esto estaba pasando en las esferas supracelestes y la gente cree que esto es verdad, que esto es hechos factuales, que son descripciones de cosas que estaban sucediendo a nivel supraterreno, entonces ahí ya tenemos un problema gravísimo. Porque tenemos relatos contradictorios. Yo puedo tener interpretaciones contradictorias, pero no relatos contradictorios. Exacto. El problema de los Midrashim es la gente, no los Midrashim. Los Midrashim son fantásticos. Dice el Talmud, aquel que no estudia Midrashim no ha probado el sabor del temor de la transgresión. Entonces, estas cosas nos ayudan a ser mejores personas, mejores judíos, sin lugar a dudas. Ahora, Midrash es ahorita la pregunta de David, Midrash es un género, ¿ok? Entonces, ya habíamos hablado que la literatura rabínica se divide en 2. Midrash aparece, hay Midrashim en el Talmud, hay muy pocos Midrashim en la Mishnah, en la Tosefta, o sea, ahí hay Midrashim metidos en el texto, como parte del texto, especialmente en el Talmud. Ahora, hay textos explícitamente que son colecciones de Midrashim. Entonces, ¿cuáles son estos?
los Raba, ¿cierto? Bereshit Raba, Shemot Raba, etcétera, etcétera, etcétera. Vayikra Raba, Devarim Raba, Bemidbar Raba. Hay otra colección de Midrashim que se llama Tanhuma, ¿cierto? Y hay Tanhuma sobre Bereshit, Tanhuma sobre Shemot, Tanhuma sobre Vayikra, Tanhuma sobre esto, sobre lo otro. Los Raba y los Tanhuma son tal vez los Midrashim más viejos. Midrash Agadol es una colección medieval de Midrashim. Hay muchas antologías de Midrash. Está Midrash Agadol, que es una antología yemenita. Está los Yalkutim, Yalkut Shimeoni, hay muchos Yalkutim. Es más, los mismos Targumim, las mismas traducciones de la Torah al arameo, son midrashim, son interpretaciones. Cuando yo escojo un término para traducir la Torah y no escojo otro término, eso es de cierto modo un midrash, es una interpretación. ¿Qué significa midrash? Significa interpretación. ¿Ok? Y los midrashim tardíos como Pseudo Yonatán, Neofiti, todos estos midrashim tardíos contienen bastante material extra que son puros midrashim. ¿Ok? Está el famoso Pirkei de Rabbi Eliezer. Que a pesar de lo que dice el título, no fue escrito por Rabbi Eliezer. ¿Por qué? Porque este libro habla de Mohammed, habla de la conquista musulmana de Eretz Israel, por lo tanto, no pudo haber sido escrito antes del siglo VII. ¿Ok? E incluso, Javerín, y esto pues esto es algo que yo pienso, no todo el mundo lo comparte, el mismísimo Zohar es un midrash medieval. Es un midrash medieval. O sea, hay gente aquí que cree que yo odio la Kabbalah. No, no es cierto. Mientras la Kabbalah, la gente lo lea como midrash, ¿cierto? Como formas creativas de interpretar la Torah y no como la última palabra, ¿cierto? No como versiones factuales de verdaderamente lo que está pasando. Y ciertamente no como guías halágicas. Fantástico, que la gente lea cuanto Zohar quiera. Yo no tengo problema con el Zohar. ¿El Zohar qué es? El Zohar es un midrash escrito en el siglo XIII por Moshe de León y sus amigos, escrito en arameo. Es un midrash bastante completo de índole cabalista sobre los 5 libros de Moshe. Fantástico. Ahora, esto es más bien polémico, cuando la gente habla de midrash, se limita a esto, a esto. Y eso que dicen que lo escribió Bar Yochai es mentira. Así de fácil. Y esto no lo digo yo, lo dice el hijo del Jajam Tzvi, lo dice el Hatam Sofer, lo dijo Rav Kafich, lo han dicho muchísimos sabios a través de la generación. Shimon Bar Yochai no hablaba español. El Zohar está lleno de palabras en español. El Zohar habla de la geografía de Eretz Israel. Esta gente sale de Tiberias y caminan 5 cuadras y están en Jerusalén. La persona que escribió el Zohar nunca pisó Eretz Israel porque no tenía ni idea de la geografía. Igualmente, el lenguaje en el que está escrito el Zohar es un patuá basado en el arameo, no el arameo galileo, el arameo de Eretz Israel, sino en el arameo del Talmud de Babilonia. No, el rumor se lo inventó el mismo Moshe de León. Eso es era una forma de vender el libro. O sea, esto, Javerim, y aquí no estoy diciendo que esto lo haya hecho Rav Moshe de León de manera culposa o tramposa.
Esto es como decir, ¿quién aquí ha leído el Quijote? Ok. De acuerdo al Quijote, ¿quién escribió el Quijote? Cervantes, no, eso lo sabemos nosotros. De acuerdo al libro, si yo abro el libro y no tengo la primera página, ¿qué dice Cervantes? ¿Qué dice Cervantes? Dice que él tradució este libro del árabe y que fue escrito por Side Hamete Benengeli. Benengeli significa berenjena. ¿Ok? Entonces, suponer que el Zohar fue escrito por Shimon Bar Yochai es como decir que el Quijote fue escrito por Side Hamete Benengeli. O que 100 años de soledad son las crónicas de Melquíades. ¿Cierto? En el libro 100 años de soledad dice, este libro son las crónicas de Melquíades. Melquíades y Aurelio Babilonia son los que escriben el libro al final. O sea, el libro mismo nos dice quién no escribe el libro, pero pues nosotros sabemos que esto fue escrito por Gabriel García Márquez. Y literariamente no le afecta. O sea, el Zohar es un libro magnífico. Que no haya sido escrito por Shimon Bar Yochai no le quita su carácter de un midrash fantástico. Lo que sí le quita es cierta autoridad como texto halágico. Creo que el manuscrito más viejo que tenemos del Zohar es del siglo XIV. Pero eso tampoco prueba nada. O sea, la copia más vieja que tenemos de la Torá hasta que descubrimos los rollos del Mar Muerto era del siglo XIII. Entonces, y sabemos que la Torá es mucho más antigua. ¿Ok? Entonces, estos son los libros que se conocen como Midrashim. Ahora, el Midrash o la Haggadah, como ya dije varias veces, está subdividida en dos categorías. Una son las Derashot, que son interpretaciones u homilías, sermones, etc. Y la otra es lo que se llama Ma'asim, que son no interpretaciones de textos, sino anécdotas o historias sobre la vida de los rabinos o de personajes bíblicos. Ok, entonces ya Abraham Ben Arambam nos dio una muy detallada descripción de cuáles son las diferentes formas de Derashot. Vamos a pasar ya a las diferentes formas de Ma'asim. Ok. En cuanto a los relatos e historias que exponen los sabios, se pueden esquematizar en cuatro categorías. Bueno, un segundo. Jacob, porque cualquier persona, así sea Hatam Sofer, que ha dicho que esto no fue escrito por Bar Yochai, le han caído encima y lo han tildado de hereje. La Kabbalah es tan central en este momento para la teología de buena parte del mundo judío, especialmente de la ortodoxia judía, que criticar el Zohar es como criticar la Torah misma. Y la gente, cuando está en estado defensivo, evita ciertos argumentos. ¿Ok? David, el movimiento Masortí
no es unificado. Yo no celebro Lag BaOmer, particularmente le encuentro muy poca gracia. Celebro bodas, o sea, mañana voy a ir a una boda en Lag BaOmer, esa es la halajá. No me gusta hacer fogatas, no me gusta cantarle a Bar Yochai. Hay gente que esto le encanta. O sea, los movimientos en el judaísmo, como ya dije, son muchísimo más diversos que lo que son las denominaciones en el cristianismo. Hay masortim cabalistas, hay masortim anticabalistas, como hay ortodoxos cabalistas y ortodoxos anticabalistas, y gente racionalista, y gente camandulera, y gente perezosa, y gente rígida. Hay de todo. Hay una gran diversidad. Las comunidades en las que yo he vivido no hacen un gran... o sea, acá en Estados Unidos Lag BaOmer no es un gran... O sea, no es una de las fiestas que a la gente le tenga gran apego. Y por lo general, Lag BaOmer en la diáspora se hacen bodas. O sea, la gente que se ha querido casar toda la primavera y no se ha podido casar, pues se casan en Lag BaOmer. Y ya, en Israel se hacen conciertos, se hacen fogatas, está toda esta peregrinación a Merón y fuman un montón de vareta y queman vainas y la pasan muy bueno y eso es un happening fantástico, pero pues eso es porque están en Israel. Eso es una cosa de ellos de allá. Las comunidades hasídicas, por supuesto, en Estados Unidos, pues tienen una celebración más intensa del Lag BaOmer, pero ciertamente no es una de estas fiestas populares en la diáspora. Pues no es Pesach, no es Hanukkah, no es Yom Kippur. ¿Ok? ¿Pesach Sheni no es hoy? No, no es necesario comer matzah. Pesach Sheni, no, Pesach Sheni es hoy, creo, 15 de Iyar. Un segundito, ya me hicieron dudar. Boté mi calendario. ¡Ay! Es hoy, es esta noche, comienza hoy. No, o sea, Pesach Sheni, ¿qué es? Pesach Sheni era la oportunidad que tenía la gente de comer el Corban Pesach. Hoy no hay Corban Pesach, hoy no hay Pesach Sheni. Que entonces, ¿cómo se celebra Pesach Sheni? Mucha gente come matzah. Es una tradición, pero pues si yo no comí matzah, no me gané nada y no violé nada. Y si como hametz en Pesach Sheni, pues no hay problema. Lo que sí es, no hay Tajanún. No hay Tajanún hoy en Minjá y no hay Tajanún mañana en Shaharit. Aparte de eso, cancelar Tajanún, pues tanto que diga festivo, como dice el Chapulín Colorado, no es que digo, no, qué bruto, pues, qué festivo. No, pues sí, no se hace Tajanún, pero saltarse Tajanún no es la gran fiesta, pues. Termina uno de rezar 3 minutos antes. Valiente fiesta. Ok, anécdotas, más así. La primera categoría está compuesta por aquellos relatos que ocurrieron tal y como fueron relatados y fueron escritos, es decir, relatos verídicos, casos de la vida real.
pues eran imperiosos saberlos para poder extraer de ellos una enseñanza. ¿Ok? Esta enseñanza podía referirse al campo legal, al arca de la fe, Bedeot aquí es, o sea, para la ética, o Baemunot, o sobre conducta, o sobre creencias, o que la citada historia contenga algún suceso maravilloso, similar a la categoría expuesta anteriormente. De todas maneras, esta categoría, es decir, de anécdotas reales, de casos de la vida real, se subdivide en otras 4. ¿Ok? Para aprender una enseñanza legal. Aquellos relatos de los cuales se extrae una enseñanza legal, o sea, ¿por qué aparecen en el Talmud? Para poder saber un detalle de la halajá. Por ejemplo, lo citado en el tratado Sukkah, con respecto a quien estaba sentado en la Sukkah, con su cabeza y la mayor parte de su cuerpo estaban adentro de la Sukkah. Y ahí está dicho, los de la escuela de Gilel le dijeron a los escuelas de Shammai, sucedió una vez al dirigirse los sabios pertenecientes a la escuela de Gilel, junto con los de la escuela de Shammai, visitaron al erudito Rabbi Yohanan ben Ahorani. He aquí que lo encontraron en la Sukkah, con la mayoría de su cuerpo y la totalidad de su cabeza debajo de la Sukkah, mas la mesa estaba por fuera de la Sukkah. Dijéronle los de la escuela de Shammai, de aquí tienen prueba, a lo que le respondieron los sabios de la escuela de Gilel, si así has hecho, no has cumplido en tu vida el precepto de la Sukkah. ¿Ok? Bet Hillel y Bet Shammai tenían una disputa sobre si uno debe tener la mesa debajo de la Sukkah para cumplir la mitzvah de comer bajo la Sukkah, o si la mesa puede estar afuera. Bet Shammai decía que la mesa puede estar afuera, Bet Hillel insistía que la mesa tiene que estar adentro de la Sukkah. Entonces van y visitan a un rabino y lo encuentran con el cuerpo adentro de la Sukkah, pero con la mesa por fuera de la Sukkah. Y los de Shammai dicen, míralo, míralo. Y los de Gilel dicen, así lo haga este gran rabino, esto no tiene inferencia, pero, esta es una historia que es una historia real, y su propósito es enseñarnos un detalle de la halajá. El Talmud del Chavo, yo creo que eso sería un gran éxito. O lo relatado en el tratado de Ketubot, donde nos refiere a un suceso que la madre de Rami Ben Haná, jamás en su documento escrito por la mañana, le cede todos sus bienes a él. ¿Cierto? La madre le deja todas sus cosas a su hijo Rami. En otro documento escrito por la tarde, figura que le cede todas sus pertenencias a su otro hijo, Mar Ukba Ben Hamá. ¿Okay? Por la mañana, la mamá escribe un testamento donde le deja todo a su hijo Rami. Por la tarde escribe donde le deja todo a su hijo Mar Ukba. Rami se presentó delante de Rav Sheshat, el cual declaró que él, Rami, era el legítimo heredero. Por el otro lado, Mar Ukba se presentó ante el tribunal de Rav Nachman reclamando que a él le pertenece la herencia, concordando con él Rav Nachman. ¿Ok? Entonces aquí tenemos 2 hijos, cada uno de ellos va a una corte distinta y la corte les da la razón a cada uno de ellos. Al cabo, Rabbi Sheshat se presentó en el tribunal de Rabbi Nachman, inquiriéndole en base a qué le otorgó la herencia a Mar Ukba. Entonces le preguntó Rav Nachman a Rav Sheshat, le dice, primero explícame, ¿por qué usted, Rav Sheshat, concedió la herencia a Rami Ben Hamá? A lo que comentó Rav Sheshat, pues noté que el documento de Rami Ben Hamá antecede al de Mar Ukba, es decir, el documento primero tiene más fuerza que el documento tardío. Le replicó entonces Rav Nachman, ¿acaso no sabe mi señor que en 2 documentos fechados el mismo día, en Jerusalén,
no hacemos diferencia si uno antecede al otro, a menos que así lo especifique el mismo documento. Entonces Rav Sheshal le cuestionó, si es así, ¿en base a qué, mi señor? ¿Con base a qué? Otra corrección que deberíamos hacer. ¿Con base a qué, mi señor, decretó que pertenece a Mar Ukba la herencia? Le contestó Rav Nachman, pues así lo entendimos los jueces. ¿Cierto? La mamá cambió de opinión, Mar Ukba es la segunda persona que recibe la herencia, por lo tanto, el último documento debe ser el que se recibe. O sea, así lo declaró mi corte. Rav Sheshet dijo, pues así también lo entendió mi corte. A lo que contestó Rav Nachman, dos cosas desfavorecen la postura de mi señor. Primero, que mi señor no es juez matriculado y yo sí. Y la segunda, que ese argumento falló en primer lugar. ¿Ok? Entonces, ¿qué aprendemos de aquí? Este relato, ¿para qué se lo iban a inventar los rabinos? Este relato aparece aquí para enseñarnos un detalle específico de la halajá, de la legislación rabínica. Es una anécdota. Sabemos que existió Rav Nachman, sabemos que existió Mar Ukba, sabemos que existió Rav Sheshet. ¿Para qué citarían esto? Para establecer un precedente. Esto es como cuando en ley y orden citan, pero esto es Estado de Nueva York contra Kramer, ¿cierto? Esto es precedente legal. Muchos maasim son citados en el Talmud como precedente legal. José Miguel, ¿estás? ¿Dónde está mi jurista de cabecera? Ok. Ya, cierto, David también. Es precedente legal. Precedente legal. ¿Preguntas? Ok. 2. De cualidades morales y éticas. Corresponden a esta categoría las historias que nos inculcan cualidades morales y éticas, tales como las relatadas en el Tratado Shabbat 30, ¿ve? Donde dice, en toda circunstancia debe el hombre ser humilde como Gilel el sabio y no irritable como Shammai, tal como lo apreciamos en un suceso que ocurrió con dos hombres en el que uno le propuso al otro exacerbar a Gilel, cuando lo lograron. Este es un midrash muy bonito, donde dos personas hacen una apuesta y dicen a que yo puedo hacer que Gilel pierda sus cabales. Y van y lo molestan todo el día y le hacen preguntas tontísimas, ¿cierto? De por qué la gente de tal sitio tiene la cabeza tan grande y por qué la otra gente tiene los pies tan grandes y por qué los otros tienen las narices grandes. Y Gilel siempre le sale con una respuesta tremendamente ingeniosa y al final no logran que Gilel pierda su juicio. ¿Para qué se traen estas anécdotas? Para darnos un modelo moral y ético. ¿Ok? La enseñanza extraída de aquel suceso es que se debe imitar a Gilel acorde a las posibilidades de cada uno, pues aquel sabio no se enfadó ni se inmutó ante los agravios de estos dos hombres vulgares, lo cual es una cualidad muy altruista. Hay muchos de este tipo historias en el Talmud. ¿Cierto? Historias de rabinos cuyo propósito es que enseñarnos
vidas de nuestros rabinos, ¿cierto? Esto es lo que se llama hagiografía en el cristianismo, vidas de los santos. ¿Cuál es su propósito? Aprender del modelo de gente proba y de gente pues espiritualmente muy desarrollada. Darnos ejemplo. ¿Ok? Exacto, como Aarón, que le mentía al uno para que todo el mundo se la llevara bien. Tercera categoría, de los principios de la fe. Este nivel está conformado por aquellos relatos en los que se extraen de ellos nociones y principios de la fe, tal como lo expresa el Tratado Ta'anit 23a, cuando se dice: ocurrió cierta vez que le pidieron a Joni Hameagel, reza para que llueva. Esa es la famosa historia de Joni Hameagel, que era un sabio milagrero que podía hacer que lloviera. A lo que respondió: pongan resguardo de la lluvia a los hornos que se usan para pesa. Luego rezó, mas no llovió. Acto seguido hizo un círculo y se paró dentro de él y dijo: Ribono shel olam, tus hijos posan sobre tus ojos sobre mí. Eventualmente Dios hace que llueva. ¿Ok? Este episodio concreto nos lega una profunda enseñanza acerca de la verdadera fe, aquella en la que Dios escucha las súplicas de sus servidores y le responde en momentos de angustia, tal como se dice en Deuteronomio: Umi goy gadol asher lo Elohim korovim elav que Hashem Eloheinu. ¿Qué otro pueblo es tan cercano que tiene a su Dios que le escucha? O como lo expresa el profeta Isaías: entonces llamarás y el Señor te responderá. O como dicen los salmos: Ikraenu ve'einehu. Entonces te llamaré y le responderé. Otro caso similar encontrarás en el Tratado Ta'anit. Cierta vez ascendió el pueblo de Israel en peregrinación hacia Jerusalén y no tenían agua para beber. Entonces fue Nacdimón Ben Gurión. Nacdimón Ben Gurión hizo que el sol se pusiera y la gente se refresca. Es decir, que Dios responde las plegarias de la gente. Ahora, buena petición, Yared. El término fe en hebreo es emuná. ¿Ok? El término fe en hebreo es emuná. Fe no es creencia, no es lo que dice Tertuliano. Credo quid absurdum, ¿cierto? Creo porque es absurdo. La creencia no tiene nada que ver con proposiciones. Y en esto, de cierto modo, el Rambam le hizo mucho daño al judaísmo al crear estos 13 principios de fe. Antes de esto, el judaísmo no tenía dogmas explícitos, ¿cierto? Eso es de cierto modo un concepto muy foráneo. Emuná, ¿qué significa en su contexto talmúdico? Emuná significa una relación con Dios, una relación de confianza. Yo no creo que, yo creo en. O sea, en el judaísmo nosotros no creemos que, sino creo en. Tengo una relación con Dios, tengo un brit con Dios, tengo un pacto con Dios y yo le trabajo ese pacto. O sea, la raíz de emuná es omanut, es arte. La fe no es algo que yo adquiero de un día para otro, sino es algo a lo que yo trabajo toda mi vida. Toda mi vida en tratar de mantener esa confianza en Dios. De saber que estamos en relación con Dios. Y a veces es difícil. O sea, uno de mis maestros, el rabino Levin Cruz, en Jerusalén, tiene un dicho que para mí es muy sabio. Dice: el propósito de una persona creyente en el judaísmo, una persona con emuná,
no es confiar. O sea, el término en hebreo no es creer, sino confiar. No es confiar todo el día, todo el tiempo, sino que al final de mi vida, los días en que yo haya confiado en Dios sean más numerosos que los días en los que yo haya dudado de mi relación con Dios. Una persona que sepa, una persona que diga que su fe en Dios es, que su confianza en Dios es unshakable, ¿no es cierto? Es irremovible, que nada miente. Vayan ustedes, vean una película del Holocausto y díganme si no hay algo en la cabeza, no hay algo en el fondo de la cabeza que les hace un poco perder la confianza en Dios. Pero lo importante es trabajarle a esa confianza, trabajarle a esa emuná y seguir. Bitajón, yo creo que estos ejemplos concretos de que los que está hablando aquí Abraham el Rambam, más que ejemplos de emuná, son ejemplos de bitajón. Bitajón es es la virtud de saber que Dios proveerá, de no preocuparse excesivamente por el futuro, sabiendo que Dios es un Dios compasivo, misericordioso y bueno, que no nos va a abandonar. Ahora, el concepto de bitajón en el judaísmo siempre está balanceado por el concepto de responsabilidad. En somjim alanes, ¿cierto? En somjim alanes. No confiamos en milagros. Confiamos en Dios y confiamos en que Dios va a hacer lo mejor para nosotros, pero tampoco nos abandonamos pues en la mitad del desierto y esperemos a que Dios pues nos haga llover comida desde los cielos, ¿cierto? Eso es estupidez. Esto de que yo me voy a ir a vivir porque las plantas del campo y las aves del cielo me van a dar de comer. No, así no funciona la cosa. Yo hago mi parte y Dios hace su parte. Eso es lo que cree el judaísmo. Para Dios, ejemplos sobran en el Tanaj. Abraham cuestiona a Dios, Jacob cuestiona a Dios, David cuestiona a Dios, Shlomo cuestiona a Dios. El Tanaj es un constante diálogo de Dios hacia el pueblo de Israel diciendo, ¿por qué no viven ustedes a la altura de mi pacto? Igualmente, el pueblo de Israel diciendo, Dios, un pacto tiene dos partes. Un brit tiene dos partes. Un brit no es solo yo. ¿Cierto? Y esta tradición de cuestionar a Dios tiene toda, o sea, va desde Abraham hasta los teólogos del Holocausto, pasando por el gran cuestionador de Dios en el hasidismo, que es el rabino Yitzhak Levi de Berdishev, de la Kedushat Levi, que es un libro bastante, de los libros hasídicos, es uno de los que más me atrae. Enfadarse totalmente. Estar bejuco con Dios es natural y es correcto. Lo que uno no puede hacer es romper la relación. Dios programó nuestros sentimientos. Y hay veces que vamos a estar muy enfadados con Él. En la Torá no dice en ningún lugar que uno no puede enfadarse con Dios. ¿Ok?
Los de relatos extraños y sorprendentes los dejamos para la próxima clase. Obadia, dentro de un marco de respeto, ¿cómo puedes tú ir a respetar a Dios? No entiendo. ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber sobre el Zohar? Ciertamente no recomiendo utilizar ese lenguaje, pero el honor de Dios es sus criaturas, no. En mi opinión, no usen con Dios lenguaje que no utilizarían con sus propios padres. Ok, sí, no fue escrito por Shimon Bar Yochai. ¿Y qué? ¿Cómo lo fundamento? El Zohar está lleno de palabras en español. Tiene elementos teológicos que son completamente foráneos a la literatura del Segundo Templo. El libro no aparece sino hasta el siglo XIII. Es ciertamente la persona que lo escribió no tiene ni idea de geografía de Eretz Israel. Los rabinos que aparecen, hay rabinos que aparecen que tienen 3 generaciones de diferencia. Eso es como decir que si hago un midrash de los presidentes de los Estados Unidos, decir, estaban Washington, Lincoln y Nixon. ¿Cierto? Gente que vivió 300 años, 200 años después, los ponen a conversar en el mismo café. Y porque hay testimonios de contemporáneos que hablaron con la viuda de Moshe de León, y la viuda dijo, no, Moshe escribía esto con sus amigos. Y si eso no fuera suficiente, para mí el mejor argumento es que el Zohar está repleto de ideas que no solo son extrañas a la Torá, sino que son contradictorias con la Torá. Por ejemplo, este cuento de que las almas de los judíos son diferentes de las almas de los goyim y las almas de los conversos. Eso contradice la primera página del Tanaj. Y yo puedo entender esto como una cuestión histórica de desarrollo, neoplatonismo, etc. Pero Shimon Bar Yochai no iba a contradecir al Torah. ¿Ok? Ahora, si hay gente que quiere creer, que esto fue escrito por Shimon Bar Yochai, ciertamente hay mucha gente y están en su derecho, pero entonces, ojo, o sea, hay gente que se pega unas emocionadas y dicen,